Este 31 de marzo, las ISAPRES deben informar sobre el alza de sus planes de salud. Esta variación estaba sujeta, en parte, al IPC de la salud, indicador que fue suspendido por el gobierno el día de ayer, a fin de someterlo a cierta evaluación y algunas modificaciones. Claro, queremos conocer las reacciones de esta medida y para eso nos acompaña el ex superintendente de salud y académico también de la Universidad de Andrés Bello, Manuel Inostroza, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Agradezco la invitación nuevamente. A ver, ¿qué implicancias reales trae todo esto? Porque en realidad se habló mucho, pero en realidad en la práctica nunca se aplicó demasiado. Efectivamente, hay que recordar que hacia fines del año 2011, comienzos del 2012, el gobierno del presidente Piñera quiso hacer una reforma a la ley de ISAPRE que finalmente no prosperó en el Parlamento, quedó muerta sin discusión. Y una de las iniciativas del proyecto de ley era crear un IPC de la salud. El Instituto Nacional de Estadística, en acuerdo con la Superintendencia y el Ministerio, hicieron un convenio para empezar a trabajar un índice que era de tipo piloto, referencial, que no tenía ninguna obligación legal a las ISAPRES. El propio INE, cuando elaboró, y revisando ayer algunos de mis apuntes en el informe técnico, hablaba de las limitaciones técnicas que tenía este primer indicador que se construía. Bueno, finalmente el nuevo gobierno y el nuevo superintendente, Sebastián Pablo, desestima este indicador precisamente por esas limitaciones, porque no se han corregido, y considera que no se va a tomar en cuenta o no debiera tomarse en cuenta siquiera como un punto de referencia para las alzas. Por lo tanto, las alzas hoy día quedan sujetas un poco a lo que ha ocurrido, no varía mucho en relación a los 2 años anteriores, porque como solo era un dato referencial, quedan sometidos un poco a la decisión de cada una de las ISAPRES. O sea, Manuel, como esta era una mera recomendación, uno no podría esperar ni que nos suba más de lo esperado, ni menos de lo esperado, es como neutro. Claro, efectivamente, uno puede vislumbrar que va a haber 3 tipos de ISAPRE que son más o menos consistentes en el tiempo. Algunas que por su disminución de utilidades, incluso en algunos casos pérdidas del año 2013, que por primera vez se producen algunas una pérdida no hay utilidades, hay pérdida, podrían eventualmente reajustar de manera importante, puede ser entre un 4 o 6%. Algunas que probablemente se van a mantener en reajustes prudentes del orden del 2-3%, y otras que incluso podrían mantener la estrategia de no reajustar. Siempre ha habido una o dos que normalmente no reajustan los precios. Ahora, yo creo que vamos a tener un poco ese mismo escenario para el año 2014. Frente al escenario que se le va a producir a algunos de nosotros, que nos llegue la carta de ajuste, una vez más, podemos recurrir a la justicia, como siempre, con un recurso de protección, a través incluso de estos estudios de abogados que se conectan con uno por internet, pero finalmente ¿se puede presentar otro recurso? Claro, hay que recordar, porque a veces la gente se confunde, que a uno le está llegando todos los meses una carta cada año, digamos, ¿no? Por lo tanto, ahora en enero, en febrero, le están llegando cartas a las personas. El reajuste hasta el 30 de junio de este año, que se informa por carta, es el que se anunció el año pasado, que fue 2,2 promedio. El que se va a informar ahora, en abril, la primera semana de abril, por parte de la Superintendencia, es el que nos debiera empezar a llegar en las cartas desde julio de este año 2014 hasta junio del 2015. Esto porque hay gente que dice, ¿cómo? A mí me acaban de anunciar un alza y me acaba de llegar una carta en marzo que no cuadra con esa alza. Eso explica esta diferencia. Por lo tanto, a las personas que se les vaya a empezar a llegar cartas en relación a este nuevo anuncio a partir de julio de este año 2014, efectivamente esas personas tienen el mismo derecho como hasta ahora, o recurrir a la Superintendencia de Salud, que fija un valor menor que en general el que han anunciado las ISAPRES todos los años para las personas que son cautivas, o derechamente recurrir a los tribunales de justicia, donde ya el año pasado hubo 145.000 recursos de protección y prácticamente el 100% se falló a favor del afiliado con un 0 reajuste. Ahora, claramente, aquí vemos que hemos hablado sobre el tema, el IPC de la salud, pero al fin y al cabo de todo este tiempo no se ha llegado a ningún resultado como muy concreto en términos de cómo regular justamente el precio de las ISAPRES. Esto habla nuevamente o abre la puerta para que entremos en una discusión ya mucho más profunda de cómo regular este sistema. A ver, yo creo que las ISAPRES, a través de su asociación gremial, han sido completamente refractarias a algún cambio y nueva regulación, y eso se reflejó en que un gobierno de derecha finalmente hizo el pantallazo de querer hacer una reforma, pero finalmente no prosperó, no hubo prioridad política para hacerlo y pasó. Yo creo que hoy día la nueva mayoría tiene la posibilidad como gobierno de hacer un cambio legislativo, porque los cambios que se plantean en una ley de ISAPRE solo requieren una mayoría simple en el Parlamento, en ambas cámaras. Por lo tanto, perfectamente este gobierno tiene hoy día las condiciones para poder hacer una reforma. Pero la pregunta no es si están los votos, la pregunta es si están las ganas. Está la intención, claro. Bueno,
Primero, se ha anunciado una nueva comisión para tratar de abordar una nueva propuesta de acuerdo, y si esa propuesta de acuerdo y de diálogo no prospera o no llega a un punto de acuerdo, me imagino yo que el gobierno igual, teniendo la disposición y los votos de aprobar, porque eso también es una suerte de espada de Damocles, ¿no? Es decir, mire, nosotros tenemos los votos para hacer la reforma que queramos. Hay una comisión que instala el diálogo, como lo dice hoy día, no la retroexcavadora, claro, sino que el diálogo, como dice. Pero si no hay diálogo, bueno, se podrá aprobar un proyecto con iniciativa legislativa del actual gobierno. Así que yo espero que de alguna vez por todas tengamos una reforma sustantiva en el sistema ISAPRE durante el año 2014. ¿Y esa reforma, a su juicio, por dónde debiese pasar? Bueno, mira, hay distintas visiones. Yo diría que incluso la nueva mayoría de las visiones son tan diversas como desde hacer desaparecer a la ISAPRE, o sea, la regulación es tan simple como que no existan, y eso significa que todos pasen al sector público FONASA. Yo no soy partidario de esa idea, creo que un sistema mixto de salud todavía es mejor, y por lo tanto una alternativa a eso es crear un sistema ISAPRE que tenga una lógica solidaria, con un plan garantizado común para todos los afiliados, con un fondo solidario, eliminando las preexistencias, la cautividad, y estableciendo algún mecanismo regulatorio donde el Estado define una regulación en base a lo que sería un ISAPRE modelo, cosa de que se eviten alzas abusivas y se establezca una rentabilidad razonable, pero también alzas que sean razonables y le den legitimidad en el largo plazo. Yo creo que por ahí van las ideas matrices, es mi opinión, pero bueno, se tendrá que convocar a la comisión y tendrán que hacerse las reformas respectivas. Hay quienes plantean reformas mínimas, la ISAPRE, ustedes saben, han planteado reformas mínimas, al sistema no hay que tocarlo, que sería una tercera posición. Yo creo que están dadas en resumen las posturas, y la comisión y luego el gobierno tendrán que tomar la decisión. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.